Entonces le pedí a Grisel, ella va a hacer una exposición muy detallada de todo esto, por el tema de la publicación que hizo ayer el grupo Salinas. Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es asunto de sentarnos a negociar que sí, que no. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular. Entonces él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague. Pero es importante que todos lo conozcan. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie. Pero negociación de la ley, nunca. Como dice Juárez, o decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley. Se llama Estado de Derecho. Para todas y para todos. Pero es importante que se conozcan los casos. Esto no es autoritarismo, no es… Las puertas del SAT están abiertas siempre a cualquier persona. Pero la ley es la ley. Efectivamente, como ya lo anunció nuestra presidenta, hoy estamos aquí por parte de la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en nombre también del SAT me voy hoy a referir a una historia de impuestos no pagados por un grupo empresarial. Les voy a platicar cómo se calcula efectivamente y por qué tenemos este adeudo tan grande y qué figura fiscal aplicaba antes, luego por qué ya no aplicó y cómo es que se generó el adeudo. La siguiente, por favor. Este grupo empresarial y muchos otros ocuparon esta figura legalmente aceptada que en nuestro país se generó para favorecer un mecanismo que se le proporcionaba a las empresas para que estas empresas que eran muy grandes y que tenían muchas subsidiarias pudieran presentar sus impuestos como si fueran una sola, las conjuntaban, las consolidaban. Entonces, así una empresa, cuando le iba muy bien y tenía utilidades y resultaba que a otra de sus hermanas, subsidiarias o filiales le iba mal, pues se consideraba que podía tener pérdidas, entonces podían sumar y restar los resultados entre todas y así llegaban a un cálculo adecuado para todas para pagar un poco menos de impuestos. En ese momento era la estrategia para impulsar a las grandes empresas. Entonces así el grupo podía pagar menos impuestos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si salían cantidades que tuvieran que pagar, las podía incluso hasta diferir a lo largo de los años hacia adelante, generalmente hasta 10 años. Y porque las pérdidas pues se compensaban con las ganancias de las otras, ¿no? Entonces este movimiento lo realizaban en familia empresarial. Siguiente, por favor. ¿Por qué se creó? Bueno, en aquella época, ahora les voy a contar más o menos en qué año fue, la intención original pues era fortalecer a estos grupos empresariales, darles liquidez y hacerlas competitivas internacionalmente. En teoría, era un incentivo para invertir más y generar más empleos, porque el grupo no se veía obligado a pagar los impuestos elevados en el momento en que generaba el adeudo y podía postergarlo en el tiempo. Adelante, por favor. Pero hubo abusos. Se generó una problemática importante, porque movían los números de la contabilidad para aparentar más pérdidas de las que en realidad tenían y provocar pagar menos impuestos, además ya de los beneficios que les daba esa figura. Entonces, diferían los impuestos durante muchos años sin pagarlos realmente y además afectaban su contabilidad para pagar menos. Y pues esto generó un grave problema a la recaudación del Estado y además se veía un trato desigual entre las pequeñas empresas, las medianas empresas, que además sí pagaban completo, y estos grandes consorcios. La siguiente, por favor. En 1982 es cuando se crea esta figura y se buscaba este régimen de apoyo. Después, entre 2000 y 2012, mantiene el grupo en aquel entonces en el poder, mantiene el régimen empresarial y empezaron a generarse ciertas críticas porque ya se estaba cayendo en un excesivo diferimiento. Y en 2012 y 2018, entre esos años, ya era tan grave la crisis fiscal
que se consideró importante que debía de hacerse una reforma a ese régimen. Y entonces en 2014 es cuando cambia este régimen, lo cancelan y lo que lo sustituye es un nuevo régimen que se llama régimen opcional para grupos, que es mucho más estricto, con plazos para pagar impuestos más definidos, y el argumento pues era ese: ya se había abusado demasiado y había que recuperar los ingresos públicos. Cuando en 2018 llega nuestro nuevo gobierno, se refuerza la fiscalización, se determinan 0 privilegios fiscales, ya no hay consolidación, el régimen debe ser parejo para todos, debemos conducirnos en equidad y justicia tributaria para lograr el crecimiento y prosperidad del país. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que, está clarísimo, en 2014 se cambia este sistema, se elimina la consolidación, ya no se permite compensar todo de manera indiscriminada, se fijan plazos claros para pagar impuestos y se busca que haya más equidad, transparencia y que los grandes grupos dejen de tener ventajas excesivas sobre los grupos pequeños. Adelante, por favor. Pues este ejercicio entonces nos da una determinación legal, no fue al arbitrio de alguien, fue un cambio de norma. Y primero se permitió impulsar la inversión y el empleo, pero pues como se abusó, pues hubo pérdidas para la hacienda pública, que todavía estamos tratando de recuperar. Siguiente, por favor. Y ahora vamos al detalle de la problemática fiscal. Pues este grupo empresarial aprovechó esta figura por muchos años y traemos temas ya de 9 créditos que están muy pronto para resolverse en la Corte, para ser exigibles, y justamente están concentrados en 4 de estas empresas, de muchas que forman este gran consorcio. 4 en una de las primeras, por los ejercicios fiscales 2008, 2010, 2011 y 2012, ya habíamos dicho 17 años sin pagar impuestos desde 2008. En la empresa número 2 traemos también un ejercicio fiscal de consolidación desde 2009, hagamos las cuentas de los años, más el ejercicio de la desconsolidación, una multa por pérdida indebida en la empresa 3, ahora les voy a platicar a qué me refiero con las pérdidas, etcétera, y en la empresa número 4 también deducciones indebidas. Entonces, todo es en el mismo grupo empresarial, es una estrategia de grupo. Adelante, por favor. Solo para recordar que en estos 9 asuntos o en estos 9 diferentes casos tenemos un total, ya se acumuló, de 48.382.000 millones de pesos como adeudo total. Recordemos que se va actualizando, si no se paga se actualiza y entonces crece. Y pues estos casos ya están a punto de fallarse en la Suprema Corte, como les dije. Adelante, por favor. Pues vamos a entrar al detalle. En la empresa número 1, vamos a empezar por el ejercicio 2013, que es cuando la reforma entra y el Estado decide que ya no haya consolidación fiscal. Se habían juntado los ejercicios sin pagar, 2008, 2010, 2011 y 2012. Y en 2013, cuando se suspende el régimen, hay que hacer un corte de caja, así lo determinaba la reforma. Entonces, el SAT detecta que, aunque ya se terminó este régimen especial que les daba beneficios, la empresa no regresa los beneficios, porque así lo instruía la reforma, no regresa el dinero, no regresa a hacer las cuentas que debe de hacer con el SAT y hacer este corte de caja necesario para demostrar por qué aprovechó este beneficio en cada uno de los ejercicios y hacer las cuentas claras. Entonces, la situación actual que tenemos ahora es que en 2018 y hasta ahora, en los tribunales, pues ya se ha determinado que el SAT ha tenido la razón al haber llamado a esta empresa y determinarle este crédito fiscal que inicialmente era de 24.968 millones, eso es lo que se requiere de pago ahora, y pues le solicita que devuelva el beneficio fiscal que haya utilizado porque fue un descuento indebido. Entre las cuentas que había que hacer de todos los ejercicios fiscales anteriores, daba esta cantidad como resultado. Entonces, tenemos 16 años de incumplimiento de pago desde que no ha querido sentarse a hacer las cuentas claras con el SAT. Y ya específicamente, siguiente, como tampoco pagó el total, que es lo que les comentaba ahorita, pues entonces el SAT tiene la obligación de hacer una cuenta por separado por cada ejercicio fiscal, por cada adeudo. Tenemos el ejercicio de 2008 con 2.096 millones. Es lo mismo, declaró pérdidas indebidas al vender acciones. Son estos movimientos corporativos de ventas de empresas y compran acciones en otras empresas y no calculan correctamente el costo promedio de cada acción. No todas las acciones en las empresas cuestan igual. Y entonces, pues aprovechaban que había empresas que traían pérdidas o ya iban en picada, las compraban, las hacían suyas como pérdidas y luego las restaban de sus utilidades o de sus ganancias. Y eso hacía que disminuyeran sus montos de impuestos. Movieron sus números
y aparentaron pérdidas, pagaron menos, hicieron muchos movimientos corporativos, varias fusiones, divisiones de empresas y generaron artificialmente una pérdida fiscal que luego fue usada, insisto, para pagar menos impuestos. Desde 2018 también estamos litigando estos juicios y es uno de nuestros asuntos que ya está próximo para fallarse en la Corte. Lo mismo pasa, siguiente por favor, en el 2012, con un monto de 2.124 millones de pesos, declaran pérdidas, no eran parte de sus operaciones, venían de otra empresa, esta empresa ya en picada, pues la declararon como suya, inflan las pérdidas y generan más pérdidas. Siguiente, por favor. Interesante viene en 2010, aquí ya es muy evidente, declararon pérdidas indebidas en la venta de acciones porque compraron una aerolínea o parte de una aerolínea. Y entonces, para 2010 deben por ese movimiento corporativo 2.740 millones. Siguiente, por favor. Y para 2011, otros 7.501 millones de pesos. Sin palabras. En la empresa número 2, tenemos 2 ejercicios fiscales ya con temas en corte. ¿Qué pasó? En el ejercicio 2009, que se determinaron 3.547 millones, igual la empresa declaró pérdidas, venían de otras sociedades, no eran operaciones reales de la propia empresa y crecieron sus pérdidas. Y aquí, curiosamente, sí hay un cúmulo de empresas más sustanciales. Varias empresas. Se fue acrecentando el abuso de la figura de la consolidación. También ya se ganaron 2 instancias y el caso ya también está para fallarse en corte. Ya se acumularon. Siguiente, por favor. Lo mismo pasó en el ejercicio 2013 para esta misma empresa. Ahora estamos hablando de 4.431 millones de pesos. Y es el mismo tema, la consolidación. Se fijan, en el 2013 se acaba y entonces llaman a las empresas a hacer este corte de caja. No pagaron los otros anteriores, tienen que sentarse a hacer la cuenta final. No es un doble pago, más bien se debe todo. Siguiente, por favor. La empresa número 3 trae un adeudo de 67 millones de pesos por una multa en el ejercicio 2012. También es una irregularidad fiscal reportar pérdidas más grandes de las que tuviste en realidad como empresa. Y el SAT, como verifica, pues se da cuenta que esto sucede y entonces multa a la empresa número 3. También ya hay precedentes judiciales en la Corte ya no va a poder entrar a fondo porque ya hay criterios anteriores, va a fallar a favor del fisco federal. Siguiente, por favor. Y la empresa número 4, pues resulta que dedujo más pérdidas de lo necesario, es decir, dedujo viáticos, anticipos, servicios, un montón de conceptos que en realidad no eran básicos para su operación. El SAT ya le ganó también este caso en todas las instancias y estamos esperando que se confirme o no solamente un tema de comisiones a distribuidores y aún está pendiente este amparo en la Suprema Corte de Justicia. Adelante, por favor. Como verán, estos 9 casos muestran un patrón de abuso de la figura de la consolidación fiscal. Per se no era mala, tenía un buen objetivo, pero se abusó de ella. Y después de haber usado pérdidas durante años de empresas que fueron adquiriendo con el paso del tiempo, en la mayoría de los juicios se ha determinado que el SAT tiene la razón, ha ganado y desde la primera instancia, pero las acciones de litigio de este grupo pues han sido muy agresivas y por eso nos han llevado tantos años hasta ahora que vamos a esperar una resolución firme ya de la Suprema Corte de Justicia. Por favor, siguiente. Y como lo comentaba nuestra presidenta, hay un beneficio constitucional establecido en el artículo 28, pero una obligación para el Estado mexicano. Están prohibidos los monopolios, los estancos, pero también las condonaciones de impuestos y las exenciones de estos. Solamente pueden darse beneficios de descuentos según el Código Fiscal, según la ley de la materia. Y esto solamente se da en situaciones muy excepcionales. El caso es que cualquier contribuyente puede acceder a ellos para presentarse ante la autoridad fiscal siempre y cuando quiera pagar oportunamente y entonces se prevén estos beneficios para disminuir la cantidad en multas y recargos. Tiene que sentarse con la autoridad fiscal a verificar oportunamente, sin que la autoridad le requiera el pago, sino de buena voluntad llegar y ofrecer un pago, y entonces puede calcularse, conforme al Código Fiscal, si es que le aplica o no un beneficio fiscal. Podría llegar a disminuirse para cualquier contribuyente su adeudo fiscal. ¿Cuánto, señora presidenta?
Muchas gracias. Con permiso. Esta fue incorporada por el presidente López Obrador en la Constitución. No existía. Bueno, a propuesta para el Congreso y aprobada. O sea, la presidenta, el director del SAT, el secretario de Hacienda, no pueden, por Constitución, condonar, hacer exenciones en condiciones que fijan la ley. No se puede. La Constitución claramente dice que las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes está prohibida. Ya no es, nos sentamos en una mesa, negociamos a ver cuánto te condono, cuánto te exento. El SAT puede cometer un error y el contribuyente puede ir al SAT a decir, aquí está el error. Y de hecho hay una, ¿cómo se llama? ¿Dónde estaba Armando? La Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Existe una institución, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, donde si alguien supone que hay un abuso de la autoridad, pues puede acudir a la Procuraduría. Y existen además, pues, los amparos y los tribunales por si se comete alguna injusticia. El tema es que aquí ya pasó del viejo Poder Judicial, ni siquiera del nuevo. Ya pasó primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Y ahora está 9 temas a resolución de la Corte, entre muchos otros que también tienen que ver con asuntos fiscales, con otros grupos o alguna otra persona. Entonces, ¿qué beneficios puede tener? Los beneficios que dice el Código Fiscal, que se le pueden quitar las multas, los recargos, si es que desea pagar. Pero lo que dice la ley. Entonces, la puerta del SAT está abierta, pero es en el marco de la ley. Este no es un asunto político, más allá de cualquier diferencia política. No es un asunto político. Es un asunto de cumplimiento de la ley. Y por eso se presentan los ejemplos de casos, que obviamente no pueden darse los detalles, pero ejemplos de casos que están sustentados, que no es una cuestión subjetiva. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas sobre el tema. Preguntarle, ya se ha expuesto este tema por parte de la Procuradora, la claridad de que el empresario del Grupo Salinas, el propietario, que es Salinas Pliego, bueno, pues es entiendo que ya es la respuesta respecto a lo que propone, porque primero estuvo amenazante por medio de su propio grupo empresarial, de que estaba evaluando demandas contra usted, y después pues dice estaría dispuesto a una mesa, incluso propone más bien una mesa. Entiendo que esta sería ya la respuesta. Preguntarle, Presidenta, ¿usted cómo lee este tipo de posturas erráticas, digámoslo así, o contradictorias por parte de este empresario? No me voy a meter a un tema personal, ¿no? Se coloca en la publicación como si fuera un tema político o como si fuera un tema de un debate político. Que la política se discute, se debate y somos un país libre. Entonces hay libertad en las redes, hay libertad en los medios de comunicación. Nosotros tenemos libertad en la mañanera, pues de poder debatir lo que dicen de nosotros, ¿no? Porque se han dicho pues muchas calumnias. Entonces este no es un asunto de que has hablado mal de mí o no has hablado mal de mí. Ese, digamos, es otro tema. Y en todo caso pues se debate pública y políticamente en el marco de las libertades que hay en nuestro país. El tema aquí es el pago de impuestos. Entonces ha habido muchas mesas con este grupo, no con nuestro gobierno, pero previas, con el SAT. De cuánto realmente ascienden estos y otros adeudos que tienen. Hay que decir que hay impuestos que se pagan. El tema son estos juicios, que son juicios muy antiguos. No son juicios que hayamos puesto en este momento, sino juicios que vienen desde antes del 2018. Y son juicios que tienen que ver con una mala utilización de la consolidación fiscal o de esquemas que se utilizaron para evadir impuestos. Entonces, por eso presentamos el tipo de casos que hoy están en la Corte, para que se vea que no es un asunto de subjetividad. No es que el director del SAT o alguien en el SAT tenga mala fe y quiera hacer algo contra una u otra persona, o algún grupo empresarial u otro grupo empresarial, sino que son casos que ya han pasado primera instancia, segunda instancia, y ya están llegando a la Corte. Entonces, ¿qué beneficios puede tener un deudor, este u otros deudores? Y me refiero a grupos, personas físicas o morales.
Cuando se paga el impuesto tiene beneficios. Se le descuentan recargos, se le descuentan multas, de acuerdo con su decisión de pagar. Eso es legal y está en el Código Fiscal. A veces ascienden hasta 25% de lo que se debe. O sea, representan un monto significativo, pero es legal. No hay nada de una mesa donde nos sentemos a ver qué te descuento o qué vas a exentar, porque eso, la Constitución muy clara se prohíbe. Entonces, si ya pasó primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, ¿a qué tienen derecho? A acercarse al SAT, obviamente, y a decir, a ver, ¿qué beneficios tendría si pagara en este momento, dentro del marco del Código Fiscal? Ah, bueno, pues tendrías beneficios al descuento de esta multa, al descuento de este recargo, por pagar, por la decisión de pagar. Pero sentarse en una mesa a negociar los impuestos, pues eso no, eso ya es de otras épocas. Y más particularmente en estos casos. Entonces, repito, el diálogo siempre está abierto. Y si hay un diálogo respetuoso también. Tiene que haber un diálogo respetuoso. Pero no puede ser un diálogo de una negociación, de qué te quito. Porque esto ya se trabajó muchísimo, no es de ahora. Vienen algunos de 2008, estamos hablando de la época de Calderón incluso. Algunos de la época de Peña Nieto. Ni siquiera son del 2018 para acá los 9 casos. Entonces, ¿quiere pagar? Adelante, está el SAT, para que se le, de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal, públicamente y abiertamente, porque eso sí, nosotros no negociamos esas cosas, y menos en lo oscurito, sino, de acuerdo con el Código Fiscal, de qué beneficios gozas por decidir pagar.